Descubrimiento de petróleo en la Antártida, ¿no, Enrique? Bueno, sí, habría que relativizar un poco esa noticia. Este, el descubrimiento es de 1900, primero, no es que se haya descubierto exactamente petróleo, en realidad es que hay sospechas Ajá. de una importante fuente de petróleo porque el estudio científico es un estudio científico que no es 100% concluyente. La probabilidad es algo así como, por lo que estuve viendo en un geólogo argentino que entrevistaron, vamos a después compartir el enlace, la probabilidad está en el orden del 20%. Esto no quita, y esto es importante tener en cuenta, la Antártida es un continente, como América, como África, como Europa. Sí. Obviamente, como todos los continentes, obviamente hay recursos naturales. Ujú. Debe haber petróleo, gas, oro, plata, todo tipo de minerales que se encuentran en cualquier continente de nuestro planeta. Sí, sí, sí. La novedad acá, y además estos descubrimientos, resulta ser que ya se conocen desde el año 2020. Es decir, en 2020 ya están estos estudios dando resultados en este sentido. La novedad Per- no per- es algo que empezó esta semana. no, perdón, quería decir algo que me parece fundamental, que lo dijiste. Cuando uno habla del continente antártico, y esto hay que remarcarlo y distinguirlo del Ártico en el norte, el Ártico es hielo, ¿sí? El continente tiene tierra. Eso es un detalle no menor, ¿sí? Es Mm. tierra con hielo en todo caso, ¿no? Pero es un detalle no menor, porque lo mencionaste ahí, es un pedazo de tierra importante, ¿no? No es poca Es, cosa. Eric, es el continente casualmente más elevado del planeta. Y eso quiere decir que tiene cordilleras. Nosotros Claro, nos imaginamos cubierto de nieve. Hoy actualmente tiene pasto en algunos lugares. El calentamiento global está haciendo que se derrita cada vez más y esto significa que ya hay lugares donde crece vegetación. Quedará para otros temas en el futuro. Sí, lo que nos parece interesante destacar es, no vamos a alcanzar en esta breve noticia, pero ¿cómo surge la noticia? sí. La noticia surge porque un diputado del Parlamento británico le pregunta sobre esta cuestión al ministro de Relaciones, al canciller Sí. de Francia, que estaba rindiendo cuenta en el Parlamento según las tradiciones de ese país, donde le pregunta si efectivamente están haciendo esta exploración y está dando estos resultados. Y el canciller responde que sí, que estaban al tanto de estas noticias, que entienden que está dentro de lo que establece el Tratado Antártico, que básicamente limita esto a investigaciones científicas. Sí. Y todo habría terminado así allí si no fuera que el periódico Telegram tomó nota de esto y con esto hizo una noticia. Y Ujú. esto ha tenido el efecto multiplicador de toda esta semana. Claro. ¿Qué dice el Telegram? Que esta exploración se hace en la parte británica de las Islas Malvinas. Y sobre esto un punto interesante. Los británicos establecen esto. Esta es la parte británica de las Islas Malvinas. Los Chile toma nota y dice, opa, 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 esto es en la parte chilena de las Islas Malvinas. Argentina toma nota y dice, epa, 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 esto es en la parte argentina de las Islas Malvinas, porque estos tres países tienen reclamaciones territoriales superpuestas en exactamente Claro. el mismo lugar. No creo que alcancemos a comentar todo el Tratado Antártico, pero el Tratado Antártico tiene un conjunto de países fundadores, cada uno, varios de los cuales establecieron reservas. Son reclamaciones territoriales que están suspendidas, no tienen ningún tipo de validez para el Tratado Antártico, pero si Sí. algún día le pasa algo al Tratado Antártico, estos países pretenden ejercer su soberanía sobre estos territorios que reclaman. Y el Ujú. gran drama que tenemos Reino Unido, Argentina y Chile es que se superponen las reclamaciones en estos tres lugares. Sí. Pero no todos los países adhieren a esto. Concretamente Rusia y Estados Unidos afirman que
es absolutamente niegan absolutamente cualquier reclamación de soberanía de cualquiera de los otros países. Es decir, que nosotros tenemos algunos, como Argentina, que reclama sectores, pero tenemos a Estados Unidos y Rusia que niegan ese reconocimiento. Lo niegan para todos, no solamente para Argentina, para absolutamente todos. Concretamente, Rusia, ya desde la época de la Unión Soviética, es el país con mayor cantidad de bases de todos los países. No me acuerdo la cantidad, pero tiene más que todos los demás países que están presentes en el continente antártico, claro, y en la totalidad a lo largo y ancho de todo el continente. Lo mismo, en menor cantidad, ha hecho Estados Unidos. Ellos no ponen sus bases dentro de las zonas que reclaman, porque ellos no reclaman ninguna, sino que la instalan en todo el continente. Claro. Argentina tiene bases desde el año 1904 en las Islas Orcadas. Correcto. En las Orcadas. Los países que tienen pretensiones en suspenso, como Argentina, Chile, Inglaterra, Australia, Francia, entre otros, sus bases las instalan dentro de esos sectores que tienen pretensiones. Más allá de eso, también tenemos Estados miembros que se sumaron posteriormente, como Brasil, Perú. De hecho, creo que hoy en día la mayoría de los países son países que se sumaron posteriormente al Tratado Antártico. Bien. Y estos países, como requisito para incorporarse al Tratado Antártico, niegan cualquier reclamación de soberanía. Es decir, ellos no reclaman ninguna soberanía. Lo que ellos reclaman es la continuidad del Tratado Antártico, que es un tratado que lo deja abierto a la Antártida para todo el mundo. Claro. Este Tratado Antártico prohíbe la explotación minera. Pero me parece que lo más interesante no es que la prohibición, lo más interesante es que tiene un criterio de unanimidad. Esto quiere decir que cualquier reforma del tratado requiere que la totalidad de los miembros se pongan de acuerdo y voten afirmativamente. Con que solo uno vote en contra, ya no se puede hacer ninguna reforma. Entiendo que se estaba planteando una revisión dentro de muy poco tiempo del Tratado Antártico, ¿no? Sí, nada más y nada menos que 2049. Claro. Que a nosotros nos parece mucho, pero en términos históricos no es nada. Y sí, todos los países se van posicionando. Claro. Es muy probable que lo que pretendan no necesariamente es anular el Tratado Antártico, sino establecer reformas. Y concretamente la reforma que probablemente les interese es ver de permitir la explotación económica. Bien. Hasta tanto, todo esto tiene que ver con avances científicos. Barda Analítica.